Buen día, hermanos, hermanas. Llegamos a un día más, el martes de la Semana Santa, martes santo, un día para seguir caminando precisamente en compañía de Jesús, en compañía de la Iglesia, hacia la Pascua cada vez más cercana. Qué bonito, hermanos, qué bonito porque si queremos sentirnos iglesia, esta es una oportunidad maravillosa. Precisamente eh, la palabra de Dios se dirige y de una forma muy particular, Pablo, a todos los que en cualquier parte del mundo invocan el nombre del Señor. Es una experiencia maravillosa que Pablo tiene al inicio de las cartas, especialmente en Corintios, es esto. La palabra es para todos aquellos que en cualquier parte del mundo invocan al Señor y todos ellos en la distancia, en este quédate en casa, en esta comunión espiritual, entramos en el corazón de la palabra, dejamos que el Espíritu Santo anide en nuestra vida y nos haga sentir iglesia. Quizá en este momento sentirse iglesia es algo difícil porque los que hemos decidido ser obedientes y no salir de casa, no tenemos muchas opciones precisamente para mostrar lo que es ser cristiano en la liturgia de las manos, porque no podemos llegar a muchos que realmente nos están necesitando. Pero de alguna manera ya hay una gran cantidad de la población que está arriesgando su vida en muchos ámbitos, no solamente en el de la salud, para que todo camine y para que los más perjudicados tengan los recursos necesarios. Pero nos está preparando la palabra para que en el momento en que podamos abrir las puertas y salir, salgamos con un corazón renovado, con un corazón tocado por la palabra, un corazón en el que irrumpió la presencia de Dios en Cristo, palabra encarnada. Por eso pidamos al Espíritu Santo que nos regale esa capacidad de comprender la palabra sintiéndonos iglesia. La palabra ha sido confiada a la iglesia y la palabra es para la comunidad. Y aunque se pueda analizar, estudiar de forma privada, a la hora de compartir la palabra, a la hora de leerla, de meditarla, de orarla y de convertirla en vida, somos iglesia. Allí nos estamos sintiendo. ¿Por qué? Porque la palabra no es solamente para mí que la estoy leyendo en este momento, sino para cada uno de ustedes que gracias a los medios que tenemos estamos en sintonía con esta palabra. Que el Espíritu Santo nos regale entonces esta apertura grande. Como dice por ahí alguien, hay que aperturarse a la acción del Espíritu. Recuerdan que les decía ayer lo importante de ser protagonistas de los personajes del texto. Hoy tenemos un texto maravilloso. Se los voy diciendo. Busquen en su Biblia el Evangelio de Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13, versículos 21 al 38. Luego hay dos versículos intermedios que no vamos a leer, pero Juan 13, del 21 al 38. Y aquí vamos a encontrar principalmente dos personajes hoy. Nos encontraremos delante de Judas nuevamente y delante de Pedro y sus dos posiciones. Estará Jesús, estarán los otros discípulos, entrará en escena un nuevo personaje no identificado hasta el día de hoy, simplemente identificado como el discípulo a quien Jesús amaba o el discípulo amado de Jesús, sin que podamos tener certeza de la identidad de esta persona. Ya lo veremos. Entonces, si nos convertimos en actores del texto, tenemos que mirar los movimientos, las palabras, los gestos de estos personajes y a la vez
irnos confrontando cada uno con cada uno de estos personajes. Entonces, identificar sus acciones y dejarse confrontar por lo que ellos hacen. Porque las acciones narradas literariamente por los autores de los evangelios son precisamente para que luego se conviertan en personajes vivos que me ponen delante de una posición ante Jesús. Y yo puedo tenerlas todas inclusive, o acentuar más una. A veces seré más Judas, a veces seré más posiblemente Pedro, a veces seré más ese discípulo amado, pero en todo caso, ahí tengo que identificarme. Bien, ya me imagino tienen el texto en sus Biblias, Juan 13, versículo 21 al 38. Vamos a proceder entonces a escuchar por primera vez el texto en este momento. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, dijo Jesús: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como le dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Tenemos, hermanos, un texto bellísimo. Ya ven que es un poco largo también. Hay unos cuantos personajes, como decía al inicio, y llegaremos hasta donde podamos. Como hemos hecho a lo largo de todos estos días, ubiquémonos en los contextos. Vean que cada día prácticamente he iniciado contextualizando. Y esto hay que insistirlo año tras año por muchas décadas.
¿Para qué? Para que aprendamos a leer los textos dentro de los contextos en los cuales el autor sagrado el evangelizó. De esta forma, este es uno de los medios para evitar poner a decir el texto lo que el texto no dice o evitar poner a decir el texto lo que yo quiero que diga. Pues bien, este texto tiene un contexto amplio que va desde Juan capítulo 13, versículo 1 hasta capítulo 17, versículo 26. Repito el contexto, Juan 13, 1 hasta 17, 26. Estos capítulos se pueden dividir en 7 escenas. Se las digo, luego ustedes pueden retomar el audio o el video y con mucha más tranquilidad analizar y hacer sus notas, porque la idea no es solamente que escuchemos y ya terminó todo, no, se trata de seguir profundizando. Primera escena, 13 del 1 al 20, que es el relato del lavatorio de los pies, que como he insistido, lo tendremos el jueves. La segunda escena, capítulo 13, versículo del 21 al 30, que es el parte del que tenemos hoy, la designación y la partida de Judas. Tercera escena, capítulo 13, del 31 al 38, que es una especie de transición narrativa a los discursos de despedida. La cuarta escena es el inicio de los discursos. Juan 14, del 1 al 31, es el primer discurso de despedida. Quinta escena, Juan 15, del 1 a capítulo 16, 4d, es el segundo discurso de despedida. La sexta escena, Juan 16, 4e hasta 33, el tercer discurso de despedida. Y Juan 17, 1, 26, la oración de parte de Jesús que parte, Jesús que se va. Entonces tenemos 7 escenas y las 3 primeras, sobre todo que abarcan el capítulo 13, tienen que ver con esta que estamos analizando ayer, hoy y veremos el jueves. Luego seguirán los discursos de despedida que son una maravilla. Ya más concretamente con nuestro texto, este se encuentra dentro del capítulo 13. De 13, 1 al 20, dijimos, es el relato del lavatorio de los pies. Del 13, 21 al 30, es la designación y la partida de Judas, que tiene 3 escenas, y cada una de las 3 escenas comienza con una palabra o un gesto de Jesús. La primera es 13, 21, 25. Es la palabra de Jesús sobre el que lo va a entregar y la reacción de los discípulos. Ya veremos que parecía que no estaba en nada. Versículo 26 a 27a, su palabra y su gesto para con Judas. 27b al 30, la última palabra dirigida a Judas con algunas observaciones sobre los discípulos y la de Judas, la partida. Y del 31 al 38, el inicio de los discursos de despedida porque ha llegado la hora. Entonces vean que nuestra escena de hoy tiene varios momentos, porque el texto no nos da solamente el asunto de Judas y Pedro, sino que nos da también ya el inicio transitorio de los discursos de Jesús. Bien, vamos entonces a comenzar a ir mirando versículo por versículo. Vamos a hacerlo despacio. Vamos a ir dejando que la palabra nos toque hasta donde podamos abrirnos a la comprensión de la palabra. Vamos a intercalar también cada ciertos versículos un momento de oración, porque hemos insistido en que la palabra no es solo para leerla, estudiarla, sino que esta palabra misma se la devolvemos al Señor hecha oración. Su palabra, pero integrando en ella
nuestra propia palabra, nuestras inquietudes, nuestras dudas, nuestras admiraciones, nuestras conmociones, nuestras perturbaciones, porque la palabra no nos deja indiferentes. A veces nos hace surgir preguntas, dudas, inquietudes, sentimientos de impotencia, sentimientos de pecadores, sentimientos de creyentes, sentimientos de necesidad de creer, necesidad de estar salvado. La palabra despierta una gama inmensa de reacciones en nosotros que es bueno convertirlas en oración. Yo elijo alguna de estas reacciones y con ellas hago un momento de oración. Luego ustedes pueden seguir leyendo el texto, escuchando lo que vamos a decir y formulando sus propias oraciones. Yo les pediría casi como exigencia, hagámoslo. No se queden solo con lo que yo digo, no, hay que seguir profundizando, hay que seguir penetrando en esta palabra. Vamos a ver, versículo 21. Recordemos, del 1 al 20 del capítulo 13 fue la narración del lavatorio de los pies. Jesús está a la mesa con sus discípulos y hay que pensar que no son solo los 12, hay más. Y al menos, cuando menos, hay uno más que es el que hoy va a aparecer como el discípulo a quien Jesús amaba. Entonces no hay que hacerse de la idea que Jesús estaba estrictamente con los 12. No, por lo menos en el Evangelio de Juan se hace ver que había alguien más, o posiblemente algunos más. Se nos narra uno. Cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Entonces recordemos, Jesús lavó los pies a sus discípulos, habló de la obligación de lavarnos los pies los unos a los otros y ahora se conmueve profundamente. Recordemos que también Jesús había dicho en los versículos anteriores del capítulo 13 que no todos sus discípulos estaban limpios. ¿Bien? Todos están limpios, aunque no todos. Los que estaban a la mesa ignoran el sentido de estas palabras enigmáticas. Y ahora escuchan otra palabra más fuerte en medio de la cena. Yo siempre digo así, casi que en broma, pero también en serio. O sea, Jesús de alguna manera echó a perder la cena, porque en una cena, normalmente y en la casa nos han educado también de que hay temas que no se tocan, temas que no se hablan precisamente para no destruir ese ambiente, esa atmósfera familiar. Jesús lo rompe y conmovido hace esta declaración: uno de ustedes me va a entregar. Hermanos, aquí es importante, lo he dicho estos días, hay que reconstruir la escena e imaginarse la cara de Jesús, el rostro de Jesús, pero también el rostro de los que están ahí en círculo, porque aquí también hay que corregir algo. Nosotros estamos acostumbrados a imaginarnos a Jesús sentado en una mesa larga, tal vez por las fotos de la Santa Cena y demás, pero todo parece indicar que Jesús no está sentado en una mesa, está sentado en círculo sobre almohadones en el suelo alrededor de las paredes. Esa es la forma como se hacía en Oriente y que parece que Jesús tenía. Entonces, quitémonos un poco la idea de aquel Jesús sentado cómodamente en una mesa larga. Ahora bien, Jesús dice esto, hay que mirar en círculo y ver las personas que están allí, no sabemos exactamente cuántas son, que se quedan totalmente perplejos. ¿Sí? Ellos no entienden qué es lo que está pasando. Uno de ustedes me va a entregar. Nosotros sí sabemos, porque como estamos leyendo el Evangelio y el autor del Evangelio conoce todo, ya nos había informado que Jesús se estaba refiriendo a Judas, el que lo iba a entregar.
tanto en el versículo 2 como en el 11 de ese mismo capítulo 13. Ahora llega el momento en que Jesús pondrá esta terrible noticia en conocimiento de todos los que están a la mesa, o los que están allí, en todo caso, comiendo. Y el autor del Evangelio introduce esta información de Jesús de forma solemne, acumulando una cantidad de verbos que hablan de esta solemnidad. Jesús se conmovió en el espíritu. Jesús dio testimonio. Ahí está el verbo martireo. Dio testimonio y dijo de que Jesús se conmueve o se turba. Se ha dicho antes, se dijo en 11:33, se dijo en 12:27. No es una novedad que Jesús esté turbado, que esté conmovido. También aquí la conmoción se produce ante la presencia inminente de la muerte. Y en medio de esta turbación, que tiene que haber sido muy fuerte, dice el evangelista, Jesús dio testimonio. Y este verbo que está aquí, que es muy importante, dar testimonio, tiene el sentido de anunciar solemnemente, sin importar los otros aspectos que conlleva esta palabra o este verbo traducido a español como dar testimonio. Pero Jesús anuncia uno de ustedes, uno de los que están allí sentados con él, lo va a entregar. Pero no dice el nombre. No sabemos quién es el culpable. Como digo, ustedes y yo, si hemos leído el Evangelio, ya sabemos cómo se llama. Pero los 12 que están allí, o los 13 o 14 que están allí, no saben. El anuncio está expresado con las mismas palabras que se encuentran en Mateo 26:21 y en Marcos 14:18, pero acentuando el verbo entregar, que en el Evangelio de Juan, salvo una excepción, normalmente sirve para decir que Jesús es entregado, muchas veces utilizado para decir que Jesús es entregado por Judas. No le doy la cita porque son muchas citas en el Evangelio de Juan. O es entregado por los judíos que se lo entregarán a Pilato. O por Pilato que lo entrega a los judíos para ser crucificado. Se trata de un verbo que significa dar o colocar a otro en el poder de alguien más. Es entregar a un poder, a una fuerza. Es lo que está pasando aquí. Bueno, quedémonos en esta escena, en esta situación, no solo de la conmoción de Jesús, sino del rostro de los que están sentados. Hermano, hermana, ¿cómo reaccionarías? Estás en una cena y después escuchas, uno de ustedes me va a entregar. Y por lo menos lo que dice el Evangelio, nadie sabe quién es, por lo tanto cualquiera puede ser. ¿Cómo reaccionas? ¿O te atreverás a decir, yo no? ¿Estás seguro? Mientras pensamos esas cosas, hagamos un momento de oración. Oremos. Jesús, ya desde el lavatorio de los pies, había dicho que no todos estaban limpios, aludiendo a quien te iba a entregar. Ahora, mientras celebras la cena, resulta que no todo es familiaridad en la sala. Allí está uno de tus discípulos listo para entregarte. Y tú, abiertamente, lo haces del conocimiento de todos. Jesús, tú que te sentiste profundamente conmovido frente a la muerte de Lázaro, también ahora te sientes conmovido frente a la perspectiva casi inmediata de tu propia muerte. Te turbas en tu interior
al saber que uno de los tuyos te va a entregar. Jesús, sigue conmoviéndote y hazlo en particular por mí, porque como Judas, también tramo tu muerte cada vez que traiciono las promesas bautismales y tantas otras muchas situaciones. No soy para nada distinto de ese discípulo tuyo que te entregó. Por eso, perdón, Señor, perdón. Amén. Versículo 22. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Aquí está la reacción de los discípulos. Juan se limita a decir que se miraban unos a otros porque no sabían de quién estaban hablando. Da la impresión de que los discípulos están tan encerrados en sí mismos que no son conscientes de lo que está pasando, aun cuando ya saben que por todo lado hay una orden de captura de Jesús, hay una decisión de matarlo. Quizá ellos no lo sepan con la claridad que lo sabemos nosotros, porque el autor del Evangelio nos ha llevado paso a paso y nos ha ido contando cosas que los discípulos no saben. Jesús le revelará la identidad del culpable solo a uno de sus discípulos. Versículo 23. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Aquí, hermanos, por primera vez se presenta en el relato este personaje enigmático, que solo aparece en el Evangelio de Juan del capítulo 13 al capítulo 21. No aparece ni una sola vez en los capítulos del 1 al 12. No sabemos quién es. Solamente lleva un título de discípulo amado de Jesús y se dice que estaba recostado en el seno de Jesús. Ahora bien, como te decía, esto quiere decir para pensar que estaba recostado en el seno de Jesús, aunque en realidad para que esté recostado en el seno de Jesús tiene que estar recostado sobre su brazo derecho. ¿Cómo se comía en aquellos momentos? Según la costumbre romana, recostados en el suelo, sobre almohadones y apoyados sobre el brazo izquierdo. O sea, el brazo izquierdo mío me apoyaba sobre la pared. Entonces yo estaba un poco inclinado. Todos se ubicaban con la cabeza en dirección a una única fuente que estaba en el centro del lugar. Recordemos que había una única fuente de la que todos comían. Y hermanos, no se asusten de esto. Y hay gente que me dice, padre, eso no puede ser. Discúlpeme, pero perdóneme. Yo ya sé qué es eso. Ahí me tocó vivirlo tanto en México con los indígenas purépechas, donde no hay platos, ni cucharas, ni cubiertos, ni tenedores, sino una cesta con tortillas, una olla con carne en chile y una olla con frijoles. Cada quien coge la tortilla y va metiendo en las tres ollas y todos de allí. La ventaja es, y esto le alegrará a los niños, que no hay que lavar ni platos, ni cubiertos, ni tenedores, ni nada de esto. Y hay una fuente. Y en algunos países de África, y me tocó hacer la experiencia con algunos de Eritrea, igualmente. Se sirve un plato grande, debajo hay unas tortillas inmensas y encima van todas las comidas y todos van tomando de la misma fuente y van comiendo. Esto es algo muy normal en algunas culturas todavía hoy. Entonces, todos inclinados, reclinados sobre su hombro izquierdo, con la mirada en la fuente central, y cada uno de los comensales venía a estar en el seno de la persona que tenía a la izquierda. Porque si eso es así, los que me están viendo, entonces yo podía recostar
mi cabeza sobre el pecho del otro, que me quedaba exactamente al lado mío, a la izquierda, no hacia el de la derecha, porque yo estaba recostado sobre mi hombro izquierdo. El discípulo amado estaba entonces a la derecha de Jesús y puede recostar su cabeza sobre el seno de Jesús. Esta expresión en el seno describe la ubicación durante la cena, pero además es una forma de indicar una situación de privilegio, de afecto personal e intimidad en la que se encuentra una persona respecto de la otra. Ya Juan había dicho en el prólogo del Evangelio, en el versículo 18, que Jesús está en el seno del Padre y él que está en el seno del Padre nos ha revelado quién es el Dios a quien nadie ha visto. Ahora, el mismo autor del Evangelio dice que el discípulo amado está junto a Jesús de la misma manera que Jesús está respecto a su Padre. En todo caso, lo importante de todo esto es que entendamos, se trata de una situación privilegiada que lo coloca por encima de todos los demás, incluso de Pedro mismo. Y esto, hermanos, es también un momento bonito para orar, un momento para dar gracias a Dios de esta posibilidad. No sabemos quién es este discípulo amado. Si ustedes leen algunos comentarios sobre el Evangelio de Juan, encontrarán que muchos dicen que es el evangelista Juan, aunque el evangelista Juan no es el apóstol Juan. Entonces, no es ni el apóstol Juan ni el evangelista Juan. Es un discípulo innombrado que transmite la experiencia recibida del apóstol Juan y logra que en la comunidad del discípulo amado se escriba el evangelio. En muchos libros va a decir que es San Juan el apóstol. Hoy, en ciencias bíblicas, prácticamente nadie sostiene esa posición, sin que en este momento pueda dedicarle más tiempo, porque no estamos aquí descubriendo una identidad que llevamos 2000 años sin descubrir. En todo caso, crean al que quieran, yo les digo lo que hoy se dice y es lo que yo creo y es lo que le transmito a cada uno de ustedes. Lo importante además no es quién es la situación de intimidad que comparte en esta cena con Jesús. Bueno, hagamos un momento de oración. Oremos. Jesús, los cristianos hemos hablado mucho del amor. Sin embargo, no siempre hemos acertado, ni nos hemos atrevido a darle su verdadero contenido a partir del espíritu y de las actitudes concretas que tú nos has mostrado. Nos falta aprender que tú viviste el amor como un comportamiento activo y creador que te llevaba a una actitud de servicio y de lucha contra todo lo que deshumaniza y hace sufrir al ser humano. Enséñame, te lo pido personalmente, enséñame a descubrir quién soy, que sigo sin descubrir mis propias traiciones, superficialidades, el egoísmo que me impide reconocer mi realidad, esa que me asegura que soy tan parecido a Judas, a Pedro y a los demás discípulos. Amén. Vamos, versículo 24, 25, 26. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó, ¿de quién lo dice? Jesús dijo que uno de ellos lo iba a entregar, pero no lo delató. Ese es un detalle bonito. Jesús no lo delató públicamente. Y esto hay que verlo en el Evangelio de Juan y leerlo muy despacio. Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar,
Pero al final, solo uno supo quién era. Los demás no entendieron quién era y ni Jesús ni el discípulo amado hicieron público de quién se trataba. Porque el discípulo amado, que es el que recibe el nombre y sabe quién es, tampoco lo dijo. No se lo dijo a Pedro. No lo delató. Hermanos, solo este hecho sería suficiente para hoy. No lo delató. No lo humilló. No lo sometió al escarnio de los demás. Pedro parece que está más lejos de Jesús y se dirige por señas a este discípulo amado para que pregunte de quién está hablando. Entonces este discípulo amado, versículo 25, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Recordemos que dijimos, él está a la derecha de Jesús y lo más fácil que puede hacer es recostarse en su pecho. Es un gesto muy fácil con lo que expliqué antes. Está ubicado a la derecha de Jesús, recostado sobre su brazo izquierdo, vuelve su cabeza hacia el pecho de Jesús y lo tiene que hacer cada vez que quiere hablar con él. Y dice que reclinado sobre el pecho, que estaba en el seno, lo cual tiene una carga afectiva e intimidad que existe entre Jesús y el discípulo amado. En esta actitud, y cuidado hermanos con esto, en esta actitud Jesús le revela efectivamente, pero confidencialmente, lo que queda oculto para todos los demás participantes de la cena. Lean bien y verán que ni Jesús, ni este discípulo que sí va a saber de quién se trata, lo dicen públicamente. Ya veremos, ninguno entendió. Versículo 26. Le contestó Jesús al discípulo amado, aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Esa es la contraseña, diríamos hoy. Mojó el pan y se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Jesús no dice el nombre del culpable. Qué cosa tan impresionante, qué respeto. Luego le dirá en el momento de la captura, amigo. ¿Qué hace Jesús para contestar la pregunta del discípulo? Un gesto ritual que sirva de señal para que lo identifique este discípulo. Jesús le entrega un bocado a Judas. Ahora bien, este tiene otro detalle también histórico. En el mundo oriental es común que en el transcurso de las comidas, es algo de buen gusto, se tome un trozo de pan o de alimento, puede ser pan, puede ser carne, se humedece en aceite o en vino y se le ofrece al huésped o a uno de los amigos íntimos como signo de solicitud, cercanía, parentesco. Esto era algo muy común que se hacía, que forma parte de la cultura oriental. Jesús toma un pedazo de alimento y después de haberlo mojado, digamos, en la salsa que está en el centro de la sala, lo entrega a Judas. Ahora el discípulo amado ha sido informado, pero el texto no nos dice cuál fue la reacción del discípulo amado ante aquella noticia. Solo sabemos por el texto mismo que no la comunicó a Pedro ni a los demás que estaban allí, porque estos continuaron ignorando la identidad del traidor o del que lo entregó. Como más adelante en versículos 28 y 29 se puede ver. Es una confidencia que el autor del Evangelio nos da también a nosotros. Lo sabe Jesús, lo sabe el discípulo amado y lo sabemos nosotros los lectores, pero no lo saben el resto de los que están comiendo con Jesús. Y pareciera que no entendieron de quién se trataba. Quizá también en esto se pueda evocar aquel salmo
41:10, que dice: hasta mi amigo seguro, en el que yo confiaba, que mi pan compartía, me trata con desprecio. Salmo 41:10. Está también el Salmo 55, versículos 13 al 15. Veamos lo que pasa. Versículo 27. Y tras el bocado entró en él Satanás. Este detalle es único del Evangelio de Juan. Entonces vamos a darle un poquito de atención. Después de que Judas recibió este signo, dijimos, de solicitud, de cercanía, de afecto por parte de Jesús, el evangelista nos dice algo, una noticia que sorprende. Satanás entró en él, en Judas. Esta es la única vez que se nombra a Satanás en el Evangelio de Juan. En otros lugares del Evangelio, con relación a Judas, se ha dicho en 6:70 que es un diablo. En 13:2 que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que lo entregara. Pero aquí dice, entró en él Satanás. La única vez en el Evangelio de Juan que aparece la palabra Satanás y desgraciadamente, precisamente para entrar en Judas. En Lucas 22:3 se dice algo parecido. Entró Satanás en Judas. Solo Lucas y Juan atribuyen esta acción a un acto satánico. El doloroso hecho de que uno de los discípulos haya entregado a Jesús se explica entonces por una intervención diabólica. Algo que también se alude en capítulo 13, versículo 2. Ahora bien, hay que notar que Jesús le ofrece la comunión a Judas hasta el último momento. Jesús le comparte el pan, que es signo de comunión. Jesús no rompe la comunión con Judas. Si comparamos los versículos 2 y 27 de este capítulo 13, nos damos cuenta que en el versículo 2 dice que el diablo había metido en la cabeza a Judas que entregará a Jesús. El diablo. En el 27, que Satanás había entrado en Judas. Podríamos decir que en el versículo 2 se trata de los planes. Y en el 27, Satanás toma posesión de él y consuma la entrega. Ahora lo va a entregar. Voy a hacer una pequeñita aclaración aquí. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de Judas como el traidor, el que lo traicionó. En realidad, el verbo que se utiliza no es traicionar. Pero recordemos que cuando se traduce la Biblia de los hebreos o del griego, el traductor busca una palabra que sea de fácil comprensión de acuerdo al público meta para el que está escribiendo la traducción. Entonces, el verbo paradidomi en griego se tradujo como traicionar, pero el verbo realmente significa entregar. No tanto en el sentido de traicionar, sino entregar a traición. Y entonces, la tradición tradujo, a partir de Marcos 3:19, como el que lo traicionó, aunque en el texto griego se lee Judas Iscariote, el cual también le entregó. Yo sé que tal vez es lo mismo, pero no es lo mismo. No es exactamente lo mismo. Una cosa es traicionar y otra cosa es entregar. Judas entrega a Jesús. Claro, esto luego traducido en un lenguaje más accesible es traicionar. Pero los evangelios insisten en el verbo entregar, que significa, el verbo paradídome significa hacer una entrega a un ámbito de poder. Judas, en San Mateo, lo escuchamos el domingo, dice, a los sumos sacerdotes, ¿cuánto me dan? Y se los entrego. Judas entrega a Jesús a un poder, en este caso el poder de la autoridad religiosa judía de aquel momento, y no a todos los judíos, quedemos claros, a aquellos judíos. Bueno, hermanos,
con estos textos tan fuertes, con estas situaciones dramáticas, quizá el corazón palpite un poco más rápido como el mío en este momento, porque son escenas duras, es un lenguaje duro, es un lenguaje difícil, un lenguaje que pone tenso el espíritu. Mejor oremos. Jesús, tengo que reconocer que me sorprendes, me impresionas, me aturdes, pues lo sabes todo. Tienes control sobre todo lo que ocurre y aún así no rehuyes ante la situación dolorosa personal del terror de la muerte que ya se intuye en lo que Judas va a hacer. Jesús, enséñame a ser valiente ante la muerte, el dolor y el sufrimiento que me pueda venir, sobre todo cuando este dolor, sufrimiento y muerte es causado por los que deberían ser los más cercanos, los que se dicen mis amigos, los que comparten mi mesa, los que comparten mi propia comida, porque yo personalmente sé lo que es que otros coman de mi plato, aunque ya sé de algunos a traición. Enséñame a ser misericordioso. Amén. Sigamos en el versículo 27. Jesús le dijo entonces a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Son las últimas palabras de Jesús a Judas y dadas en forma de orden. Debe hacer pronto lo que está haciendo. Jesús sabe que es precisamente, como dice 13:1, así comenzó el capítulo, la hora de pasar de este mundo al Padre. Y pareciera que no le interesa rechazarla. En el capítulo 2, cuando su madre interviene, le dice, mujer, aún no ha llegado mi hora, y por su madre hizo algo que no iba con la hora. Pero ahora ya no tiene que retrasarla. Ya ahora pareciera que más bien le interesa apurarla. Aprisa, Judas, cumple lo que tienes que hacer. Llegó el momento. Y a pesar de esto, sigue teniendo pleno dominio de la situación. Y confluyen dos acciones de origen distinto. Las fuerzas demoníacas que producen que Judas entregue a Jesús para ser llevado a la muerte, por un lado. Y por otro, Dios Padre que se sirve de esta entrega y de esta muerte para elevar a Jesús a la gloria que tenía antes de que el mundo existiera, como va a decir en 17:6. Todo parece indicar que Jesús apresura el cumplimiento del proyecto del Padre. Pero el evangelista nos lleva nuevamente a dirigir la mirada hacia los comensales. ¿Qué pasa con ellos? Versículos 28 y 29. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Ven, hermanos, como ni Jesús ni el discípulo amado revelaron quién es. El discípulo amado hace lo que Pedro le pregunta, pero no le da la respuesta a Pedro. Los que están allí comiendo ignoran cuál es el plan de Judas, no saben que él es el que lo va a entregar, no entienden tampoco las palabras de Jesús, haz lo que tienes que hacer, e interpretan como un envío para preparar quizás lo necesario para la cena de Pascua o, como era administrador, para dar algo a los pobres, que algo lo vimos también ayer. Posiblemente para que los pobres pudieran celebrar la cena, ya que se acostumbraba a hacer eso entre los judíos
esos días, ayudar a los más pobres para que tuvieran la posibilidad de celebrar la cena. Entonces vean que hay una nota del evangelista sobre la ignorancia de los discípulos que son como personas que no entienden, mal parados, mal ubicados, pero que todo parece indicar ninguno es cómplice de la entrega de Judas. El único responsable es Judas. Todo lo demás, Jesús ya le había dicho de todas maneras, versículos 10 y 11 de este capítulo 13. Todos están limpios por la palabra que les he dado, pero no todos. Ahora sabemos con más claridad quién no. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Y el evangelista hace la anotación, era de noche. Ya nos dijo que el Satanás entró en él. Ahora, impulsado por Satanás, se separa del grupo, también porque Jesús le da una orden, abandona la sala y se nos dice, era de noche. Que más que indicar una indicación cronológica, es para afirmar que Judas, con sus actitudes, ha rechazado la luz y ahora se sumerge en las tinieblas. Ya desde el inicio del Evangelio, capítulo 1, ya había dicho en los primeros versículos que algunos lo acogieron y otros prefirieron las tinieblas. Todo parece indicar que a estos pertenece Judas. Aunque aquí por una acción satánica, hay que tomar en cuenta eso y no dejarlo pasar de lado. Ahora Jesús asume el lugar de un servidor respecto de los que están a su lado y muestra la dimensión de este amor llevado hasta el extremo, que lo hace entregarse por la salvación del mundo. La sala ahora queda sin uno, quedan los demás. De aquí en adelante, los que quedaron serán los destinatarios del discurso de la cena y los 3 discursos de despedida. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. El Evangelio de Juan ha extendido un elemento que se encuentra también en Lucas, por ejemplo, 22, 21, 28. Un discurso que Jesús pronuncia en la última cena. Pero si comparamos ambos discursos, naturalmente que el de Juan es sumamente teológico, cristológico y muchísimo más grande. Es uno de estos discursos que se conocían como discursos de despedida antes de la muerte, que se encuentran en las Sagradas Escrituras, también como testimonio. ¿Qué pasa? En estos discursos, el personaje anuncia su muerte inminente a sus seguidores y a sus hijos. De hecho, Jesús les va a decir, vamos a ver si nos da tiempo, hijitos. Así comenzaban estos discursos de despedida antes de la muerte. Los exhorta a la fidelidad a Dios, a las enseñanzas que han recibido del maestro y hace anuncios para el futuro. A veces también designaban al que ocuparía su lugar. Y el discurso terminaba con una oración. Del capítulo 13 hasta el capítulo 17, todo esto San Juan lo toma y lo realiza en palabras de Jesús. Tiene la misma estructura. La salida de Judas significa la desaparición de las tinieblas que estaban dentro de la misma casa, aunque cuidado, todavía hay elementos de oscuridad. Jesús comienza a dirigirse a ellos y comienza a hablar de un tema predilecto del Evangelio de Juan, que es la gloria de Dios, la gloria del Padre, la gloria de Jesucristo. Jesús es glorificado porque como Hijo del Hombre va a ser levantado en lo alto y mostrará allí en la cruz la gloria que le corresponde precisamente como Hijo de Dios. Bueno, hagamos otro momento de oración. Oremos. Señor, para vivir hoy el amor cristiano es necesario resistirse a la atmósfera que envuelve a la sociedad actual.
No es posible vivir un amor inspirado por Jesús sin distanciarse del estilo de relaciones e intercambios interesados que predomina con frecuencia también entre nosotros. Si la iglesia se está diluyendo en medio de la sociedad contemporánea, no es solo por la crisis profunda de las instituciones religiosas de todo tipo. En el caso del cristianismo es también porque muchas veces no es fácil ver en nuestras comunidades discípulos y discípulas de Jesús que se distingan por su capacidad de amar como amaba Él. Señor, nos hace falta el distintivo cristiano. Nos hace falta no delatar, no ridiculizar, mantener en el anonimato todo lo que perjudique la identidad y la buena fama del otro. Enséñanos a ser como tú. Amén. Tenemos todavía varios elementos, hermanos. Ya voy a correr. Ya saben que no me interesa nunca terminar el texto. Leo los versículos 32 en adelante. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, ¿ven lo que decía? Los discursos de despedida. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Saltemos a la reacción de Pedro. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Aquí vale la pena resaltar que está el verbo seguir, con la palabra técnica que se usa en los evangelios para hablar del seguimiento de Jesús, el verbo akoluseo en griego, que significa ir detrás de alguien. Y este verbo en boca de Jesús alude al discipulado, al seguimiento en el discipulado. Recordemos que los discípulos son los que siguen al maestro, en el sentido de que van detrás del maestro. En los evangelios, y este verbo es de los 4 evangelios principalmente, seguir a Jesús nunca es ir delante de Jesús ni al lado de Jesús. Será siempre akoluseo, ir detrás del maestro, ir detrás de Jesús. En este momento, Pedro todavía no está en condiciones de seguirlo. Sobre todo porque en este momento, seguir a Jesús es seguirlo hasta la cruz, aunque eso signifique también seguirlo hasta la gloria. Pedro lo podrá seguir más tarde, pero para ello será necesario haber recibido un llamado especial. En la actual situación, a Pedro se le dirá, sígueme solo después, en el capítulo 21, versículos 15 y 19, cuando le hable Jesús de apacentar sus ovejas. Pero veamos al Pedro valiente. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Vean, hermanos, Pedro sigue sin comprender las palabras de Jesús. Insiste en su deseo de seguirlo, asegurando que tiene una capacidad, una fibra, una pasta de héroe, porque está dispuesto a dar la vida por él. Pero, ¿qué dice Jesús? Jesús le contestó, no me digas, con que darás tu vida por mí. Y Jesús le contesta a Pedro, ay, mi pobre Pedro, qué mal te has sentido posiblemente. Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Jesús responde a Pedro que hace un ofrecimiento grande, heroico, que no se trata de palabras. No son palabras. Es muy fácil decir,
yo seguiría a Jesús hasta la muerte. Después de decir, Jesús, yo no te negaré. Hermano, revisa, querida hermana, revisa. Haz una lista. Hoy ya estamos en Semana Santa y posiblemente estés en la casa, que ya de por sí tenemos hace 2 días de estar guardados, y quédate en casa. Coge papel y lápiz y haz una lista de un solo día. ¿Cuántas veces lo entregas por día? ¿Cuántas veces lo niegas por día? ¿Cuántas veces canta el gallo por día? Y te quedarás sorprendido. Y no me vengas con el cuento de que vivo en gracia. Su abuela, como siempre dijo. No. Pedro pondrá de manifiesto su debilidad negando 3 veces a Jesús. Pero el autor del Evangelio no nos narra la reacción de Pedro, ni la de los demás discípulos. Nos deja en silencio. Vean que junto con la entrega de Judas, el Evangelio trae también la triple negación de Pedro. Son 2 hechos que no cabe duda hacen sufrir a Jesús, y por eso al principio dijimos, estaba conmovido en el espíritu interiormente. Hermanos, todo el mundo sabe que el canto del gallo es rápido. Una vez que esté pronto, que algo anuncie que se acerca la mañana, el gallo empieza a cantar. Y una cosa interesante, canta el gallo, el primero que se lanzó, y comienzan a cantar todos los gallos del vecindario. Los que vivimos en zonas de campo, lo disfrutamos todos los días, aunque a veces a pesar del gallo, desearíamos que no exista porque nos despertó a las 3 de la mañana, pero bueno. Pero aquí hay un detalle. Si el gallo es muy rápido para cantar, Pedro es más rápido que el canto del gallo. Oremos, hermanos. Jesús, ahora aparece la presunción de Pedro. Yo daré mi vida por ti. Él utiliza los mismos términos del buen pastor, dar la vida por las ovejas. Pero Pedro está confundiendo los roles. Pedro no ha comprendido el sentido de la pasión. Pedro quiere salvar al Salvador. Olvida que el discípulo debe dejar ir a Jesús primero, que intentar seguir a Jesús por sí mismo. Eso es exponerse al fracaso en el seguimiento. Señor, paradójicamente, y a fin de cuentas, Pedro terminará negando a Jesús para poder salvar su propia vida. Su presunción será derrotada cuando, agotado en el límite de sus fuerzas, reconozca que él necesita de la cruz. Entonces comenzará para él un nuevo día, justo a la hora del canto del gallo. Señor, también yo soy Pedro, presuntuoso y ciego, confiado en mis fuerzas, dones y conocimientos, que lamentablemente son inadecuados. Escucho la verdad y me niego a darle cabida en mí mismo. Señor, una vez más, perdón, Señor, perdón. Amén. Bien, hermanos, vaya texto, ¿verdad? Vaya texto. Esta Semana Santa nos va a hacer cambiar nuestra vida. Esta Semana Santa es palabra. Hermanos, sus preguntas al Facebook, al correo, quédate con la palabra, @outlook.com.
También pueden encontrar toda la información en YouTube, Padre William Segura. De paso se suscriben y si Dios quiere, mañana a las 10 de la mañana, mañana miércoles, nos encontramos nuevamente con otro texto que nos pondrá de cabeza. Pero si nos pone de cabeza, el sábado por la noche levantaremos nuestra cabeza y contemplaremos la gloria de Dios. Él nos bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.